La piratería es una actividad que existe desde hace mucho tiempo, sin duda miles de años, y se ha practicado de diferentes maneras en cada una de sus épocas. En la antigüedad, era uno de los medios de subsistencia de los pueblos que vivían en regiones con poca tierra fértil o caza abundante. En la Edad Media, se practicaba junto con las expediciones en busca de tierras y riquezas. En los tiempos modernos, fue adoptada por naciones e imperios coloniales, como Inglaterra, por ejemplo, y practicada por hombres marginados por los cambios políticos y económicos que buscaban sobrevivir. A pesar de haberse practicado durante tanto tiempo, fue precisamente en la región del Caribe, durante un periodo de unas pocas décadas, principalmente a lo largo del siglo XVIII, donde una serie de elementos visuales y de comportamiento empezaron a conformar la imagen que hoy tenemos de los piratas. En este video hablaremos de la piratería caribeña, y cuando hablamos de piratería caribeña, nos referimos principalmente a la inglesa, francesa, española y en menor medida holandesa, representantes de las naciones que se aventuraron en la expansión marítima, las disputas territoriales y la colonización de las Américas. Los piratas del Caribe tenían una serie de peculiaridades que los diferenciaban de la mayoría de los demás piratas. Sus banderas eran símbolos de su asertividad frente a los demás piratas, además de demostrar su fuerza frente a las presas potenciales de sus incursiones. Hay 3 nombres para los ladrones del mar: piratas, corsarios y bucaneros. En el fondo, todos son piratas. Los corsarios y los bucaneros son, por tanto, tipos de piratas. En aquella época, la explotación de las colonias de América y África se había convertido en la principal actividad económica del mundo. Una fortuna en oro, plata, madera, esclavos y marfil, entre otras cosas, cruzaba cada año el Atlántico. Y ahí es donde entraron los corsarios. Los países no tenían colonias propias o no tenían suficientes para obtener grandes beneficios. Como Inglaterra, Francia y Holanda, fomentaron los ataques a barcos de otros países, principalmente portugueses y españoles. Para dar un aire oficial a estos actos de sabotaje, utilizaron la Carta del Corso, que era un documento que autorizaba al capitán de un barco y a su tripulación a perseguir y a atacar a cualquier buque que enarbolara la bandera de un país enemigo. El pillaje dejó de ser un delito y se convirtió en una actividad legal y sujeta a impuestos, siempre que se hiciera a costa de otros. Bucaneros, por su parte, es el nombre dado a los piratas franceses que desembarcaron en la actual Haití hacia 1600. El nombre procede de la palabra francesa, boucan, que hacía referencia a la parrilla con la que ahumaban la carne. Estos piratas pronto se apoderaron de la entonces colonia española y crearon sus propias reglas, sin obedecer a nadie, lo que acabó atrayendo a gente de todo tipo, incluidos expresidiarios, esclavos fugitivos y perseguidos por la Inquisición católica. Pero entonces, ¿los piratas llevaban banderas negras con una calavera y 2 tibias cruzadas? Se trata de la clásica bandera pirata, que toma su nombre de la Jolly Roger. No hay constancia de su origen ni de las razones por las que los piratas de las más diversas nacionalidades utilizaban una bandera que representaba una calavera y 2 tibias cruzadas. Se sabe que se hizo común en los primeros años del siglo XVIII, aunque el primer uso registrado de esta bandera se remonta a 1700. No se extendió inmediatamente entre los piratas. Los capitanes piratas famosos y en activo de finales del siglo XVII y principios del XVIII preferían símbolos que demarcaran su identidad y la de sus navíos. Es probable que la consolidación y el crecimiento de bastiones piratas, como Tortuga, contribuyeran a que todos los piratas adoptaran, con el tiempo, la bandera más conocida como símbolo único en sus barcos, como si todos formaran parte de la misma nación. Los barcos de una compañía pirata eran a menudo más conocidos que el rostro de su capitán en las fortalezas que construyeron. Estas temidas banderas negras ondeaban en el mástil más alto de unos barcos que eran muy diferentes de la visión romántica difundida por la industria cinematográfica. Los piratas preferían embarcaciones pequeñas y ligeras, que les proporcionaban velocidad, tanto al acercarse como al huir.
Las flotas de barcos atacados estaban formadas por buques mercantes, generalmente escoltados por otros buques de guerra. Por lo tanto, los barcos rápidos y prácticos eran esenciales. La vida a bordo de estos barcos no era fácil, y la tripulación, que solía ser reducida, tenía tareas muy específicas que debían realizarse con destreza, pues de lo contrario, se ponía en peligro el viaje. La división del trabajo en los barcos seguía un patrón que existía desde principios de la Edad Moderna. Richard Hawkins, en su diario de viaje del siglo XVI, ya describía estos roles que se utilizaron durante todo el periodo de las grandes navegaciones. Las funciones eran las de piloto mayor, que manejaba el timón, la caña y otros instrumentos esenciales para la navegación del barco. Los capitanes, que eran los hombres más instruidos de la tripulación, divididos en maestro mayordomo, maestro barquero y maestro carpintero. Los artilleros, que se encargaban de manejar el equipo de artillería del barco, cañones. Y, por último, era tarea del capitán garantizar el orden en el barco, asignando funciones a los mozos de cubierta. Las dificultades en el mar no se limitaban al mantenimiento y la gestión del barco y su equipamiento. Los largos periodos en el interior del barco, la falta de higiene personal y la dificultad para conservar los alimentos esenciales para reponer vitaminas, como frutas y verduras, provocaban enfermedades muy diversas. Era frecuente que los marineros estuvieran deshidratados o desnutridos, o que sufrieran infecciones, ulceraciones en las extremidades, disentería y fiebres diversas. Las enfermedades más comunes entre los marineros eran el escorbuto y el beriberi, causadas respectivamente por falta de vitaminas C y D, la primera de las cuales podía ser mortal en muchos casos. La higiene bucal era prácticamente inexistente. Tenían la práctica de meterse palos en la boca y masticarlos, que era una forma habitual de limpiarse los dientes hasta el siglo XVIII. Bañarse, ni hablar, y la ropa solo se lavaba al llegar, y poco más. No tenían retretes en los barcos, así que solían hacer un agujero en la proa del barco, donde hacían sus necesidades ahí mismo, y los excrementos caían al agua. Hasta cierto punto, las armas utilizadas por los piratas siguieron el ritmo de la evolución tecnológica de la época moderna, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, cuando corsarios y piratas recibieron patrocinio y equipamiento de las grandes potencias económicas de la época. Durante el siglo XVIII, debido a la creciente marginación que sufrían, a los piratas les resultaba más difícil obtener equipos y armas más modernas y eficaces, que luego utilizaban los soldados y oficiales navales que los perseguían. A pesar de ello, arcabuces, mosquetes y pistolas eran armas de fuego comunes y podían encontrarse fácilmente en manos de un pirata. Las espadas, en cambio, eran indispensables en las batallas durante las incursiones y persecuciones, ya que las armas de fuego no disparaban repetidamente y la pólvora necesaria para disparar solía estar húmeda. De hecho, los piratas llevaban bandanas atadas a la cabeza, lo que era una medida sensata y práctica contra los rayos del sol en el mar o en los trópicos. Llevaban varias pistolas en bandoleras atadas al hombro, otra medida sensata, porque si una fallaba debido a la humedad de la munición, una segunda o tercera de repuesto les vendría bien. Blandían sables y los jefes elegidos eran figuras vistosas y carismáticas. Los puntos de fuga de los piratas eran Tortuga y Port Royal. No solo se escondían de sus perseguidores, sino que vivían en sociedades organizadas que iban desde burdeles hasta puestos comerciales, donde la carga resultante de los asaltos a los barcos se vendía a intermediarios, que la revendían sin correr el riesgo de que fuera incautada por las autoridades. Una de las características de la piratería caribeña es que era practicada por hombres socialmente desfavorecidos, lo que diferenciaba a sus practicantes de otros piratas que vivían en otras regiones y en otras épocas. A pesar de su fama de brutos, los piratas eran hombres muy disciplinados, incluso seguían una serie de normas. También aceptaban muchas cosas que aún hoy se consideran tabú, como la noción de democracia y el matrimonio homosexual. Algunos historiadores sugieren que las tripulaciones piratas formadas exclusivamente por hombres eran a menudo homosexuales, como el pirata Edmund Cook, que navegó durante muchos años con un criado
de nombre desconocido, que cuando fue capturado se vio obligado a confesar que su amo le había practicado repetidamente la sodomía en Inglaterra, Jamaica y una vez en estos mares antes de Darien. Al parecer, la confesión no ofendió al resto de la tripulación. Rara vez había mujeres en los barcos piratas, pero hubo piratas femeninas que se vestían con ropas de hombre, las más famosas de las cuales fueron Mary Read y Anne Bonny. El sistema de reclutamiento de piratas se llevaba a cabo en los puertos de las metrópolis y cuando el capitán del barco conseguía por fin reunir la tripulación necesaria para zarpar, establecía las reglas de reparto del producto del saqueo. Los interesados se enteraron entonces de que una vez finalizado el saqueo, se venderían los bienes, se calculaba su valor total, se deducían los gastos de viaje, se pagaba un tercio a quienes habían financiado la empresa, pongamos por caso, y se repartía el resto. El capitán, por supuesto, se llevaba la parte del tiburón, algo así como un tercio del producto del botín. Los marineros primerizos se quedaban con la calderilla. Pero veterano o novato, el marinero que primero gritara «¡Vela a la vista!» recibirá 100 monedas. Si había combates y un marinero quedaba mutilado, se le indemnizaba. Quien perdía un ojo o un brazo recibía 600 monedas. La pérdida de un dedo del pie o de la mano se recompensaba con 100 monedas. Estas obligaciones debían ser cumplidas al pie de la letra por el capitán. Por otra parte, se exigía a los marineros que no fueran cobardes ni se emborracharan cuando estaban a punto de ser abordados, lo que, a pesar de todo, era algo habitual. Los piratas embarcaban en esta vida movidos por la codicia, pero soportaban el día a día a bordo, alimentados por el alcohol, preferiblemente ron. Se dice incluso que una vez, un barco de piratas tardó 3 días en capturar un galeón por falta de hombres sobrios, pero había ocasiones en que se les permitía divertirse y beber hasta caer rendidos. Todo iba bien para los piratas, pero el siglo XVIII fue el punto de inflexión, y a partir de entonces, todo fue cuesta abajo, sobre todo en 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht. Se privó a los piratas de sus licencias para saquear los mares cercanos al continente americano. El propósito del tratado era poner fin a las guerras entre las potencias europeas. En consecuencia, los piratas tomaron un rumbo diferente, entre otras cosas porque ya no tenían motivos para atacar a los grandes centros europeos. Básicamente, como ya estaban acostumbrados a la vida en el mar, con los robos, los ataques y las fortunas fáciles, no querían volver a la ciudad y lidiar con el desempleo. Así que siguieron robando y se convirtieron definitivamente a la piratería. Esta vez, sin embargo, sin un verdadero apoyo bélico. Algunos historiadores afirman que de los más de 5.000 piratas que había en los siglos XVI y XVII, solo quedan 300. No fue hasta 1856, con la Declaración de París, cuando la piratería se convirtió en un delito penal. En otras palabras, cualquier tipo de robo o saqueo en alta mar pasó a ser contrario a la ley. En consecuencia, los piratas tomaron otros caminos y otras ideologías. Podemos destacar algunos de los factores que propiciaron el fin de la piratería, como el fin de la esclavitud y la revolución industrial. La principal fuente de ingresos de la piratería a lo largo del siglo XVIII fue la captura de barcos negreros y su venta a los terratenientes de las colonias americanas. En 1833 se abolió definitivamente la esclavitud en todo el Imperio Británico y en 1861, tras el final de la Guerra de Sucesión, fue el turno de Estados Unidos de decretar la abolición. Con la aceleración de la industrialización, empezaron a fabricarse barcos de metal propulsados por vapor. Poco a poco, las flotas fueron sustituidas por estas nuevas máquinas. Si enfrentarse a las fuertes armadas de veleros ingleses durante el siglo XVIII ya había sido una tarea ingrata para los piratas, resistir a la armada inglesa se hizo imposible en cuanto adoptaron las nuevas tecnologías. Se decretó el fin, o al menos la casi extinción, con excepción de algunos casos aislados, de toda actividad pirata. A partir de entonces, los piratas abandonaron el mar y empezaron a figurar en la imaginación
y en las páginas de las obras literarias, contribuyendo a la visión romántica que se construyó y se mantiene hasta hoy sobre aquellos hombres y sus actividades en los mares del Caribe.